Dices, ha habido un acercamiento, una proximidad clara con Antonio Humala desde el punto de vista, básicamente desde el hecho mismo de que te reuniste con él, solamente hablando desde la reunión, nada más porque queda claro que fue una reunión para fines muy prácticos. Sí. Ya he podido explicar de manera clara y lo han podido verificar otras personas también que han opinado sobre el tema. Mi visita al señor Antonio Humala fue mi condición de congresista para verificar a pedido de su entorno la vulneración de derechos fundamentales que estaban sucediendo en su caso. En ese momento, en esas circunstancias, se generó la posibilidad de hablar de dos temas, ¿no? Que no estaba preparado, no era una cuestión que ya se había acordado, el tema Odebrecht y el tema del abandono del sur. Tuvimos una conversación con ideas muy claras y con ciertas coincidencias, pero eso no se ha materializado en ningún aspecto en una alianza política. Correcto. En ningún aspecto. Yo quiero dejarlo claramente establecido, lo he dicho en varios medios de comunicación. El señor Antauro Humala tiene su proyecto político, entiendo que ya hace bastante tiempo, tiene su grupo de personas con la que está trabajando y ellos siguen su camino. Nosotros estamos haciendo un planteamiento propio. ¿Le cerrarías las puertas en todo caso al movimiento político? Nosotros no le cerramos las puertas a nadie porque este es un momento histórico en el país que si no nos unimos, Odebrecht va a seguir operando en el país eternamente. La corrupción, se va a robar el dinero de las municipalidades, de los gobiernos regionales, en los lugares más alejados. Es decir, hablamos de corrupción en actos de corrupción concretos. Entonces tenemos un planteamiento que consideramos que en un momento donde no hay democracia en el país, donde la corrupción es generalizada y no sabemos todavía cuáles son las consecuencias de las decisiones que se están tomando, lo que vamos a necesitar es un país unido, ¿no? Entonces yo lo he dicho claramente también, tengo las puertas abiertas para todo aquel que quiera sumarse a esta posición de lucha frontal contra la corrupción, empezando por lograr expulsar a Odebrecht del Perú. Correcto, el tema Odebrecht es un tema clarísimo y creo que no hay político que al menos desde el discurso no quiera tomar algún tipo de determinación respecto de esta empresa en el país, ¿no? Lo comentaste hace un rato, el oficialismo hace un discurso respecto a este tema, pero de repente no hay acciones concretas como la derogación de esta ley. La derogación de la ley 30737, la cual yo he interpuesto una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, hemos hecho la denuncia contra el procurador Ramírez. Es más, todas esas denuncias que nosotros hemos hecho en el tiempo, con razón y con base legal, en base a hechos concretos, nos están dando la razón el día de hoy. En estos próximos días vamos a recibir la decisión de la jueza en relación al acuerdo de colaboración eficaz para la devolución o no de los 524 millones producto de la venta del proyecto de la hidroeléctrica Chaclla. Pero la pregunta es la siguiente. Todos dicen, depende del Poder Judicial y hay que respetar la independencia del Poder Judicial, claro. Pero si las partes interesadas, de por medio, el que tiene que perseguir el delito, te está diciendo que no hay investigaciones, ninguna otra investigación en el caso de Odebrecht, y el procurador, que en primer término dijo que no iba a opinar a favor de la devolución, hoy ha opinado a favor de la devolución, es decir, la única persona en el único cargo facultado para poder defender los intereses del Estado en lo que significa el cobro de una reparación civil, ha decidido opinar a favor de esa devolución. Entonces sí, es como un allanamiento que ha ocurrido en la realidad de los hechos. ¿Ha decidido opinar a favor? Así es, él ya lo ha anunciado al día siguiente de la disolución del Congreso, en un escenario claro donde se ha generado tanta crisis que las personas que nos oponemos a esa devolución con justa razón no tengamos el espacio o simplemente se opaque esa oposición. Pero lo que es cierto es que lo que vaya a tomar como decisión la jueza en los próximos días no va a ser enteramente su responsabilidad, va a ser la responsabilidad de quienes decidieron allanarse, en este caso el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero retrocedamos un poco más, hagámonos la pregunta, ¿existen o no existen investigaciones en este momento contra la empresa Odebrecht? En otros casos, por supuesto que existen. La jueza lo puso como un control en su decisión, indicó que solamente se le podía devolver ese monto si es que no tenía otra investigación en otro caso, y en este caso existe. Y mire, más oportuno no cae en este momento el nombre de este programa, el imperio de la ley. Bajo el nuevo modelo procesal, la etapa de investigación es una y está bajo el monopolio del Ministerio Público, dividida en dos subetapas, que es la investigación preliminar y la investigación preparatoria. Pero ambas sumadas son y representan la etapa de investigación en el nuevo modelo procesal penal bajo el cual se está llevando a cabo este acuerdo de colaboración eficaz. Entonces, sostener que no existen investigaciones porque no han sido formalizadas a nivel preparatorio y que
solo se mantienen en la etapa de investigación preliminar, nos lleva a la conclusión de que el Ministerio Público y la Procuraduría estaría faltando la verdad, porque existen o no existen investigaciones contra la empresa Odebrecht, sus funcionarios. En otros casos, la respuesta es sí. Correcto. Está clarísima la posición respecto a la lucha para poder expulsar. Es más, se habló de querer generar una marcha para poder sacar a esta empresa del país, etcétera. Pero quiero retroceder nuevamente a los puntos de coincidencia con Octavio Humala. Bien, se habló de que hay puntos de coincidencia, pero hay puntos en los cuales no coincides con él. Sería bueno que la gente te conozca en ese sentido. Yo no he hecho un análisis, como le digo, más allá de la reunión que nosotros hemos tenido, y me ha tocado responder lo que se me ha preguntado, y mal haría en calificar o descalificar cualquier agrupación política en relación a sus planteamientos. Yo creo que cada uno es responsable de lo que hace, se orienta a un sector de la población. En el caso de Antauro Humala, él por un gran sector puede obtener un gran rechazo, ¿no? Pero desde su posición... Es conocido que en el sur tiene bastante aceptación. Pero desde su posición, ¿no? Desde su posición, la interpretación que le da es diferente. Él dice, ¿no? Los que tienen todo me odian, y los que no tienen nada me apoyan, y los que no tienen nada son más en el país. Entonces, yo creo que este no es un momento para polarizar, sino para que más bien todos los partidos políticos se fortalezcan y tengan un espacio real que hoy está siendo amenazado. Porque por estas circunstancias, por las nuevas normas que han salido, que ahora no se van a aplicar, por la rapidez de un nuevo proceso de electoral para elegir a los congresistas, que no van a permitir una selección ni una democracia interna tampoco, lo que se está haciendo es atentar contra los partidos políticos que son la base de la sociedad. Exactamente, exactamente. Bien, sí, ciertamente que sí, puede haber una suerte de atentar contra los partidos políticos en general. Y justamente hablando de los partidos políticos, mi pregunta iba por ahí también. ¿Estás conformando algún partido político? Porque entiendo de que tienes un proyecto político propio, que no necesariamente depende de alguna alianza, que si bien es cierto tampoco entiendo cierra las puertas, pero ¿estás tratando de inscribir, conformar, estás encaminada a hacerlo, estás tratando de candidatear? Nosotros vamos a hacer todo paso a paso. Hay un proyecto, la decisión se ha tomado, se ha cristalizado en los últimos días, tiene que emprender todo un camino para poder materializarse. No puedo decir que se hayan concretado alianzas. Sí tenemos hace mucho tiempo conversaciones con muchos grupos políticos y partidos políticos con los que tenemos coincidencias, ¿no? Políticos? Yo lo guardaría en reserva porque ello debe de formalizarse ya en un pacto público, y eso tendrá su momento y tendrá su lugar. Lo que nosotros en este momento vemos como urgente necesidad es la conformación de todo un bloque que afronte lo que está pasando en el país, porque esto no va a depender de un solo partido político. Sí o sí los partidos políticos hoy tienen que unirse, pero para enfrentar lo que está sucediendo en nuestro país, porque la democracia se tiene que restablecer. ¿Y a qué quiero llegar cuando indico que la necesidad de restablecer la democracia en el país? Claro, obviamente por el paso inicial, en el cual se ha disuelto el Congreso. Muchos dicen, tienen que aceptar los congresistas que ya se cerró, tienen que seguir adelante, es más, no deben de quejarse ante ningún órgano ni estamento para que pueda revisarse esta decisión. Mi posición no va por ese plano, ya esa decisión se ha tomado, me parece que es irreversible porque no tenemos un tribunal constitucional independiente, no tenemos un ministerio público independiente, no tenemos un poder judicial que pueda actuar conforme a ley. Es decir, tú tienes a una jueza que ha suscrito un acuerdo de colaboración eficaz que da beneficios excesivos a Odebrecht, pero tienes un presidente del Poder Judicial que dice que él hubiera pedido prisión preventiva. Claro. Entonces vemos que aquí no hay una verdadera ejercicio libre de las atribuciones a los órganos autónomos y constitucionalmente autónomos. Entonces no hay donde nosotros podamos obtener una decisión que sea acorde a la realidad y a la norma. No hay imperio de la ley en este momento. Pero, por otro lado, a lo que me refiero es a que este es un atentado contra la institucionalidad, contra la democracia de nuestro país. Entonces, eso es lo que debemos tomar todos como bandera para que se pueda restablecer, porque la disolución del Congreso va más allá de los nombres de los congresistas de los que ya lo hayamos estado integrando este Congreso. Va más allá porque es la institución la que se ha visto mellada, reducida, atropellada, que no puede cumplir su rol en este momento de fiscalizar, de hacer un control político, de hacer leyes. Es más, se están sacando leyes que no son una necesidad urgente, como la de las exoneraciones tributarias a la
a los libros, a los textos, que sí es urgente, sí, que es una necesidad, sí, pero ¿qué nos dice la Constitución? ¿Qué nos dicen las normas? Que está prohibido sacar modificaciones o beneficios tributarios a través de decretos supremos. Entonces Correcto. nos preguntamos, ¿y el imperio de la ley? De acuerdo. ¿Dónde queda el imperio de la ley? Doctora, hay cosas que se tienen que corregir. Para ordenarnos un poco, pongámonos en el hipotético caso, y digo hipotético porque aún, digamos, esto es incierto. ¿Cuál sería el planteamiento o las propuestas que usted haría, más allá de la lucha contra la corrupción, que está clarísimo que es un planteamiento que usted hace y es bandera de su planteamiento? ¿Cuáles serían las nuevas propuestas para el país que usted haría como candidata a la presidencia? Tenemos que partir nuevamente por las iniciativas contra la corrupción, en tanto que este es un flagelo que ataca de manera transversal a todos los sectores. Claro, porque si nosotros tenemos presupuesto para educación, tenemos presupuesto para salud, tenemos presupuesto para todos los sectores, y vemos que, por ejemplo, en infraestructura no se están construyendo las plantas de tratamiento de agua, que son servicios básicos que le dan la posibilidad de sobrevivir a los ciudadanos día a día o vivir en una constante exposición a la contaminación, a no tener una vida digna. Entonces, ¿qué es lo que está operando en este sentido? ¿No? La corrupción, porque es la corrupción la que está disponiendo de estos fondos que no permiten que finalmente el ciudadano pueda gozar de un servicio básico, para lo cual sí se destina un presupuesto, pero que no se logró el objetivo. Entonces, nosotros tenemos planteamientos que tienen que hacerse urgentes porque van a ser transversales en todos los sectores, porque lo que ahora debemos lograr es que estos fondos que tenemos no se malutilicen cuando lleguen ante las autoridades locales y ante los gobernadores regionales, porque para construir un segundo y un tercer piso, ¿qué debes haber tenido? La construcción sólida de una primera planta. Y en este caso, todos los años se invierten presupuestos para el sector salud, para el sector educación. Sin embargo, ellos no se están cumpliendo porque no existe la planta de tratamiento de agua, no existe la posta de salud, no existe la escuela, el colegio que debe llevar educación a los niños de educación inicial, por ejemplo. Entonces, viene otro año más, se hace propuestas presupuestarias, se aprueban, pero ¿dónde caen? A un saco roto, porque eso que se dio inicialmente, que ya nos debería permitir, por ejemplo, si se construye una escuela, hacer una ampliación, invertir en su equipamiento, no se puede, porque permanentemente estamos en la carencia básica de la infraestructura. Entonces, las medidas que nosotros tenemos, en primer lugar, atacan a la forma en la cual se está ejecutando las contrataciones en el país, la falta de una planificación, la falta de una, de una decisión que es tan sencilla de tomar a nivel del Estado, pero que hasta ahora no se toma. ¿Cómo es posible que todavía podemos tener procesos en proyectos en los cuales hacemos un a todo costo y no tenemos aprobados los expedientes técnicos? Los expedientes técnicos tienen que ser aprobados previamente. Sin embargo, las decisiones que se están tomando, creando nuevas instituciones, no están solucionando este problema, de forma tal que nos embarcamos en procesos de construcción millonarios. Al iniciar nomás tenemos un adicional, 2 adicionales, 3 adicionales. En el hospital de neoplásica de Junín, por ejemplo, yo lo he visitado. La empresa Málaga estaba ejecutando esta empresa y tenían casi 300 observaciones y ya iban por el 7º adicional. Las adendas se iban firmando desde el primer momento, es decir, logran el proceso de selección y inician, antes de ejecutar la obra, le hacen un planteamiento indicando que hay problemas con el suelo, que no se hizo un estudio del suelo, y por lo tanto la primera adicional millonaria para hacer algo que era lo básico que se tenía que hacer. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que modificar la ley de contrataciones para que esos procesos que ya están en curso y que van a seguir en curso mañana, el próximo año, ¿no?, se aseguren con un único objetivo de cumplir la necesidad. Es decir, debe existir el colegio tal y cual se ha presupuestado. Correcto. Bueno, está claro que la lucha contra la corrupción decanta en varias vertientes que han afectado la economía del Perú en general, ¿no? Y que deben hacerse correcciones de manera integral en el país en términos muy generales. Pero para aterrizar un poco las ideas, porque hay evidentemente información que no necesariamente el ciudadano de a pie conoce a detalle.